Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están asistiendo a este curso. En esta ocasión, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es abordar la temática correspondiente a la clase número 6 del curso encargado al INAP. En el caso de análisis, lo que nos trae a esta reunión es justamente, reunión virtual por supuesto, es justamente lo atinente a la responsabilidad ambiental y a lo que se define como el derecho internacional ambiental. En cuanto a la responsabilidad ambiental, lo que siempre enfatizamos en lo que hace a nuestras clases, a nuestros cursos formativos, disertaciones y demás, tiene que ver con que es un tipo de responsabilidad distinta a la responsabilidad tradicional civil, a la responsabilidad tradicional penal o lo que son los regímenes de responsabilidad tradicionales, o incluso también distinta a la responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de responsabilidad ambiental nos estamos inmiscuyendo en una cuestión muy particular que es la que se emparenta con lo que nuestra legislación y también la doctrina aplicable al derecho ambiental define como intereses colectivos o también llamados derechos de incidencia colectiva. Están emparentados, es un tipo de derecho, un tipo de intereses que están emparentados con otras cuestiones propias de la disciplina jurídica, que son los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios, el derecho a la cultura, entre otras cuestiones diversas que se engloban o se clasifican en una esfera que nosotros también definimos como tercera generación de derechos. Algunos incluso agregan una cuestión interesante que tiene que ver con la cuarta generación de derechos, pero en este caso fundamentalmente nos estamos refiriendo a los derechos de tercera generación. Los derechos al ambiente son derechos de tercera generación. No obstante ello, podemos señalar y podemos aclarar que así como existe un derecho colectivo al ambiente, es decir, un derecho de la comunidad toda, de la humanidad, un derecho de la humanidad al ambiente sano, apto y equilibrado, tal cual como reza nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, también existe un derecho individual al ambiente. Por lo tanto, este derecho ambiental que nosotros pretendemos arrimarles a ustedes, tiene carácter de una suerte de derecho bicéfalo, es decir, es tanto de derecho público como de derecho privado. Existe un derecho colectivo al ambiente, pero también existe un derecho individual, una pretensión individual al ambiente sano, apto y equilibrado, que en definitiva tiene un camino paralelo a la pretensión comunitaria que pudiera haber respecto de diferentes cuestiones que pudieran empatizar justamente con la ocupación del ambiente sano, apto y equilibrado que estamos mencionando. La responsabilidad ambiental, por lo tanto, es una responsabilidad que va a procurar, o el espectro de la responsabilidad ambiental va a procurar, sobre todas las cosas, la atención a lo que puede definirse desde la ley como daño colectivo. Por supuesto puede haber también un daño colectivo de enfoque individual, pero en definitiva cuando hablamos de daño colectivo nos estamos refiriendo a una afectación de tipo masiva, que no solamente concierne o interesa a un individuo, a un particular, sino que también interesa a la comunidad toda. E incluso en muchos casos es de difícil determinación en cuanto a los potenciales afectados o a los legitimados activos que pudieran estar vinculados a ese daño colectivo que nosotros estamos describiendo en esta clase virtual. Claro, eso también va de la mano de lo que la disciplina jurídica define como intereses difusos, por ejemplo, con cierta analogía a lo que refiere a los intereses colectivos, pero amén de ello hay que recalcar también que justamente es el motivo, esta idea del interés colectivo, esta idea del daño colectivo, es el motivo, lo que motiva al legislador, lo que motivó al legislador y lo que motiva en la norma el llamamiento a una legitimación activa ampliada. Por lo tanto, nosotros podemos ver que justamente ese daño colectivo puede ser reclamado en cuanto a lo que refiere la recomposición ambiental, no solamente por el afectado, sino también por diversos organismos del Estado, esto es,
por supuesto, Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, también defensor del pueblo, e incluso también puede ser objeto de algún tipo de pretensión a presentar por parte de las entidades intermedias de la sociedad. Estas son las organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto esté relacionado con la tutela o la protección del medio ambiente. Pero para ser más precisos y no desviar el foco de atención, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de daño colectivo? Bien, cuando hablamos de daño colectivo, y yendo al germen de lo que es el paradigma ambiental, no podemos soslayar lo que se relaciona con el trabajo del principio de responsabilidad de un filósofo alemán que se llamaba Hans Jonas, en el cual se hizo una referencia, por supuesto sin intención de ahondar en profundidad, muy clara respecto de las consecuencias de lo bueno y lo malo. Hans Jonas dice que la hipertecnificación, antes de la hipertecnificación desencadenada por lo que entendemos como primera revolución industrial, y por supuesto después propagada o exaltada por lo que fue la segunda revolución industrial, los seres humanos generábamos impactos al ambiente con las diversas actividades antrópicas propias del desarrollo humano en una proporción por la cual las consecuencias del evento dañoso no iban más allá del espacio de su producción ni iban más allá del tiempo de su producción. Hans Jonas lo que dice que es que a partir de la hipertecnificación generada como producto justamente de las revoluciones industriales, del auge del paradigma científico-tecnológico, las consecuencias de lo bueno y de lo malo, pero fundamentalmente las consecuencias de lo malo, es decir, las consecuencias de las actividades antrópicas, en especial las actividades antrópicas de tipo productiva o de tipo económicas, no solamente generaban consecuencias en el ámbito espacial de su producción, sino también más allá de ese ámbito espacial. Y digo más, no solamente generaban consecuencias en el tiempo, en el ámbito temporal de su producción, sino también más allá del tiempo de su producción, y por lo tanto esas consecuencias espaciales y temporales tenían un efecto expansivo. Esto que también en materia de filosofía se menciona, se define como las consecuencias del aleteo de la mariposa en una punta del planeta, que por la secuencia de los hechos derivados de ese aleteo finalmente genera efectos mucho más grandes de lo que uno pensaba o pretendía que fueran. Esta idea justamente tiene que ver con el principio de responsabilidad que sostenía Hans Jonas, que en definitiva da comienzo o germina el paradigma ecológico, que por supuesto se esparce y se desarrolla con el movimiento del Mayo francés, y que encuentra su impacto o su reflejo político, económico y también, por qué no, jurídico, a partir de lo que en el programa nosotros señalamos como la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo, aquella que tuviera lugar en el año 1972. Eso también desde ya fue acompañado, fue ampliado por lo que se define como la Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro 1992, y más aún incluso con lo que señalamos como las conferencias relacionadas. Esto es Johannesburgo 2002, Conferencia de las Partes en París en el año 2014. Incluso también podemos marcar como interesante lo ocurrido en 2012 nuevamente en Río de Janeiro, la famosa conferencia Río +20. Pero sin irme del tema que quería enfocar, cuando hablamos entonces de daño colectivo, desde esa idea que nos presentaba, que nos proponía Hans Jonas con su trabajo del principio de la responsabilidad, entendemos que nos estamos refiriendo en materia ambiental y en materia, por supuesto, de daño colectivo, a un tipo de afectación que tiene una onda expansiva o que tiene un ámbito de proliferación, de agravamiento de los efectos, que va más allá del ámbito temporal y que va más allá del ámbito espacial. Esto es, no solamente las consecuencias se sufren en el aquí y el ahora, sino que las consecuencias pueden pasar
mm, pueden expandirse con el paso de los años, más allá del tiempo de su producción, e incluso pueden ir más allá del ámbito espacial de su producción. Lo que yo hago aquí, esto de, por ejemplo, en materia de glaciares, lo que se genera en términos de afectación a un glaciar de montaña, finalmente repercute en el río de llanura, y esa en definitiva es la máxima expresión o una expresión clara de lo que definimos como principio de responsabilidad. Eso en definitiva tiene una clara vinculación con el concepto de daño ambiental, pero este daño ambiental no debe entenderse como cualquier afectación al ambiente. Sabemos que los seres humanos generamos efectos adversos al entorno, a eso que nos circunda, a eso que hace a nuestra cosmovisión, que está presente a cada instante, en cada acto de nuestras vidas. Y por supuesto es objeto de un aprovechamiento que hacemos nosotros como seres humanos, un intercambio permanente. Por supuesto que algunos pueden llamarlo medio ambiente, es decir, el medio por el cual el ser humano se esparce, se desarrolla, en definitiva realiza sus actividades, o puede simplemente definirlo en términos semánticos como ambiente, y esto es esa entidad que nos circunda, esa entidad que hace a lo que podemos percibir y que naturalmente la vamos afectando en la medida del desarrollo de nuestras actividades, las actividades antrópicas, sean de carácter productivo o sean relacionadas con la subsistencia, con el desarrollo de nuestra vida, pero que no cualquier impacto de los que generamos con el desarrollo de esas actividades va a encuadrar dentro de la definición que la ley, en el caso de análisis, hace respecto de lo que debemos entender o interpretar como daño ambiental. Entonces, por lo tanto, ese daño ambiental que nosotros pretendemos atender desde el derecho, desde la disciplina jurídica, a partir de la expansión, la capilarización del paradigma ecológico que nos planteó Han Jonas en su trabajo del principio de responsabilidad y que por supuesto tuvo la propagación que tuvo, tiene que ver con aquellos impactos que se consideran relevantes o significativos y por lo tanto un tipo de impacto que naturalmente tiene una gravedad que se, una gravedad tal que se convierte en intolerable para la sociedad toda y por lo tanto intolerable para las instituciones del Estado de Derecho constitucional o el Estado de Derecho, llámese como se lo quiera llamar. Entonces, no cualquier, repito esto, no cualquier impacto derivado de las actividades antrópicas debe ser calificado, caracterizado como daño ambiental. Hay impactos que tienen una repercusión en el entorno que yo les describía, que no merecen una atención, no merecen una alteración por parte de los dispositivos jurídicos y políticos que hacen al desenvolvimiento de nuestro Estado, porque en definitiva son impactos normales o tolerables y que los sistemas ecológicos pueden asimilar, pueden absorber y que le permiten una sobrevida paulatina con el tránsito del tiempo. Ahora sí, hay algunos impactos que tienen una gravedad medular al seno de lo que son los sistemas ecológicos, que implican que estos sistemas ecológicos, como producto de ese impacto grandilocuente, significativo, relevante, entren en crisis. Los sistemas ecológicos entran en crisis. Y esto de que los sistemas ecológicos entran en crisis, en definitiva, quiere decir que son incapaces de asimilar un impacto de esa magnitud y por lo tanto son incapaces de tener una autorregeneración que no solamente garantice el sistema para las generaciones presentes, sino incluso que garantice la sobrevida del sistema y por lo tanto finalmente sucumba también esa posibilidad en términos de generaciones futuras. Incluso podemos ir más allá, podríamos decir que entre en crisis, en el extremo sería que entre en crisis la propia existencia de los seres humanos, de la especie humana como tal. Entonces entiéndase esto, cuando hablamos de daño ambiental no nos estamos refiriendo a cualquier impacto al entorno, sino más bien a aquellos impactos que sean capaces de generar una afectación relevante al entorno
y hacer entrar en crisis a los sistemas ecológicos. Por ejemplo, voy a un caso típico de la realidad. El hecho de que un particular fume un cigarrillo mientras camina por la costanera y finalmente la colilla de ese cigarrillo sea vertida a un curso de agua público, por supuesto, es una acción reprochable que todos señalaríamos como inconveniente o incluso inesperada, pero en términos jurídicos esa acción no tiene una relevancia tal que permita activar los dispositivos relacionados al daño colectivo. Ahora, en comparación y como contraposición, el hecho de que una industria, una fábrica, un sistema fabril o lo que fuera, genere un vertido de efluentes contaminantes a un curso de agua natural, genera un impacto de una magnitud tal, distinto al que describí anteriormente, que merece algún tipo de reproche por parte de los dispositivos jurídicos, de los dispositivos estatales, porque ese impacto, el vertido de afluentes a un curso natural, que está prohibido, por supuesto, al igual que el otro también está de alguna manera prohibido, entre comillas, podría derivar en una inviabilidad futura del sistema hídrico, porque genera una crisis en las especies acuáticas que habitan ese sistema, porque hace de imposible potabilización el agua que integra ese curso de agua natural, o por lo que fuera. Es decir, se genera una crisis tal al sistema que el propio sistema no puede asimilar y por lo tanto no puede responder por su propia lógica de funcionamiento. Bueno, eso en efecto es lo que la ley argentina define, y de hecho la mayoría de las leyes del mundo definen como daño ambiental, y que tiene que ver justamente con una afectación, una alteración de tipo relevante. ¿Cuándo una afectación, una alteración es de tipo relevante? Cuando hace crujir al sistema, cuando lo hace entrar en crisis, cuando impide la capacidad de asimilación y autorregeneración futura. Mientras el impacto permita que el sistema se autorregenere, asimile ese impacto y mantenga su sobrevida, que le permita a su vez a los restantes seres humanos poder acceder a un ambiente sano, amplio y equilibrado, incluso la sobrevida de nuestra especie y, por qué no, también el mismo derecho de acceso para las generaciones futuras. No estamos ante un impacto ambiental relevante y por lo tanto un daño colectivo ambiental. Pero si por el contrario esa situación es bien marcada y tiene una magnitud tal que el efecto es la crisis del sistema, bueno, estamos ante una situación obviamente de daño ambiental y por lo tanto un montón de dispositivos legales se activarán en función de ese daño. Ahora bien, desde el derecho y a partir de la irrupción del paradigma ecológico que yo les describí anteriormente, que tiene el germen en el principio de responsabilidad de Hans Jonas, al menos en términos doctrinarios, embrionarios, nuestra disciplina, la jurídica, empezó a tener una modificación en términos de estructura, una modificación estructural. Esa modificación tuvo fundamentalmente que ver con la adopción de una actitud de atención ex ante de los efectos adversos o de los efectos dañosos y no ex post, como tradicionalmente se indicaba. La disciplina jurídica siempre estuvo caracterizada, ¿sí? Nosotros los abogados siempre estuvimos acostumbrados a atender los efectos dañosos de la acción dañosa o del riesgo cierto. Es decir, el derecho no tenía ningún tipo de posibilidad frente a las causas de los eventos dañosos. No había por qué atender las causas de los eventos dañosos. Lo que en realidad había que hacer desde el derecho es, bueno, ante X daño, X consecuencia, X respuesta. No había ningún tipo de posibilidad de atender las cuestiones antes de su producción cuando nos estamos refiriendo a acciones o actividades dañosas. A partir de lo que es justamente la irrupción del paradigma ecológico que yo les mencionaba, se genera un cambio estructural y el derecho empieza a vislumbrar la posibilidad de atender con anticipación a los efectos dañosos y por lo tanto prevenir las causas de esos efectos dañosos.
Esto en términos del daño colectivo y en términos justamente de derecho ambiental es muy importante porque es en definitiva lo que da sustento teórico al principio de prevención y al principio de precaución. Por lo tanto, esta idea del principio de precaución, de prevención, perdón, supone que las causas generadoras de la contaminación, daño ambiental y la afectación a los sistemas ecológicos deben atenderse con anticipación prioritaria. Es decir, debe haber una atención prioritaria a las causas generadoras del daño y no una atención posterior a la producción de los efectos dañosos como tradicionalmente indicaba la disciplina. Claro, esto por supuesto enmarcado sobre la idea de que finalmente si es que el daño en el extremo se produce, hay una necesidad de recomponer, es decir, volver los sistemas al estado anterior. Y como eso es muy difícil en términos prácticos, volver los sistemas al estado anterior, la prioridad termina siendo la atención de las causas generadoras del daño y no en definitiva los efectos, para evitar tener que ir en una dirección de recomposición imposible o de recomposición inviable justamente en términos prácticos. La prevención en el derecho no está solamente vinculada a la tutela ambiental, es decir, esto de prevenir tiene una historia, tiene toda una elaboración doctrinaria que va más allá de la disciplina ambiental o del paradigma ecológico, es decir, empezó desde antes. Pero en definitiva la expresión ambientalista de la prevención es una expresión atinada y es una expresión oportuna también y por supuesto de enormes de beneficios prácticos. El caso de la precaución es un poco más difícil porque a diferencia de la prevención, cuando hablamos de prevención tenemos que entender que si bien hay un daño en potencia, estamos refiriéndonos a un riesgo cierto. Las causas son conocidas. X causa es riesgosa y tiene efectos dañosos y por lo tanto la atendemos prioritariamente y con anticipación. En caso de la precaución, de lo que estamos hablando en concreto es de un riesgo dudoso respecto de causas de las cuales no hay una certeza absoluta al menos respecto de su potencial dañoso. Y fíjense ustedes que en el caso de la precaución, la Ley General del Ambiente, que probablemente ya hayan leído o hayan arrimado, indica que ante la posibilidad de producción de un daño grave o irreversible, no hay motivo para que el Estado, las instituciones, los organismos tomen, los jueces incluso también, esto es un poco más profundo y un poco más complejo, pero vale también, tomen las medidas necesarias para evitarlo. Claro, esto por supuesto apoyado sobre la idea de origen que sería la falta de certeza científica o la falta de información. Es decir, no hay un consenso científico unánime respecto de determinada causa o incluso no hay conocimiento, no hay información respecto de la causa que se pretende atender. Ahora, el hecho de que no haya información o no haya consenso científico no es motivo suficiente ante la posibilidad del daño grave o irreversible, doble condición, daño grave o irreversible, el daño finalmente puede ser grave o irreversible, para que se tomen las medidas que se tengan que tomar tendientes a evitarlo. Ahora bien, primera cuestión, ¿de dónde surge esta idea de la precaución que es, digamos, prima hermana de la prevención, viene del mismo tronco, para llamarlo de alguna manera? Surge de justamente la Convención de Río de Janeiro de 1992, el principio 15 ya esbozaba esta idea de la precaución. Una idea que, por supuesto, fue permeando de diferentes formas según el país en el cual se insertaba, según la legislación en la cual se insertaba y según la matriz constitucional de ese país que receptaba a la precaución y que la aplicaba como principio. Por supuesto que hubo países que decidieron acotar la cuestión en el punto referido a la descripción del daño. El daño puede ser grave, debería ser grave e irreversible, dos condiciones que deben ir de la mano. El caso argentino es más bien amplio
es, digamos, casi literalmente lineal con el vertido que hizo la Declaración de Río de Janeiro en 1992 en términos de daño grave o irreversible. El daño puede ser grave o irreversible. En definitiva, esto es un juego de palabras importante, por supuesto, pero que orienta hacia el mismo lugar. La precaución opera sobre un riesgo dudoso. Por supuesto que el daño es dudoso también, pero la idea, y teniendo en cuenta con la matriz preventiva, siempre de atender las causas, es que en el caso de la precaución la causa es dudosa. No hay una certeza total de que esa causa tenga un potencial dañoso. No importa, en materia ambiental lo que decimos es que igual hay que tomar medidas. Ahora, el punto es qué medidas se toman, por supuesto. Hay una lectura muy ligera con esto, ¿no? Hay una idea casi generalizada y es muy difícil luchar contra el preconcepto y contra el prejuicio que hacen aquellos que no entienden o que no han hecho una lectura tan profunda de lo que se intenta decir con el principio de precaución, en torno a que el principio de precaución es un principio anti-desarrollo o anti-crecimiento económico o anti-actividad económica. Bueno, nada más alejado de la verdad que eso. En realidad lo que el principio de precaución intenta hacer es relevar la falta de certeza, relevar la falta de información científica a través de distintas actividades que podrían ser el estímulo por parte del Estado para que haya un consenso científico. Esto es la generación de algunos eventos científicos tendientes a echar luz a la cuestión, o incluso también pedir opiniones, generar opiniones consultivas a organismos idóneos, relevar de alguna forma esa falta de certeza, esa falta de conocimiento, esa falta de información, para tener certeza, tener información, tener conocimiento, y con esa consecuencia, el conocimiento, la información, la certeza, aplicar prevención, que tampoco es un tipo de dispositivo jurídico tendiente a prohibir, restringir, cercenar, obturar iniciativas privadas. Por el contrario, en realidad la idea es justamente tomar ciertos recaudos, ver qué medidas tomamos también para evitar los efectos dañosos, o incluso para el supuesto de que no sean totalmente evitables, atenuarlos de manera tal de darle un perfil de tolerancia a los mismos, es decir, que se conviertan en consecuencias tolerables y asimilables, como ya dijimos, por parte de los sistemas. Toda esta matriz preventiva, que está caracterizada por el principio de prevención, por supuesto, pero también por el principio de precaución, es también lo que en definitiva da sustento a los dispositivos jurídicos que ustedes tienen en el programa indicados como estudio de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, más propiamente dicha. De hecho, si van a la Ley General del Ambiente, van a ver todo un apartado, un articulado, una parte del articulado, mejor dicho, que está relacionada con lo que se define como evaluación de impacto ambiental. Cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, nos estamos refiriendo a un procedimiento administrativo complejo, por supuesto conducido por organismos públicos, ante la pretensión de desarrollo de una actividad, obra o proyecto que sea capaz de generar alteraciones significativas al ambiente. Fíjense esto, que parecido es a la definición de daño ambiental. O sea, siempre la cuestión es ante la posibilidad de algún tipo de afectación significativa o relevante. Eso es en definitiva lo que caracteriza el daño ambiental, pero es también lo que en definitiva hace o activa la necesidad de transitar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Claro, al ser un procedimiento administrativo tiene una complejidad, tiene una envergadura tal que deriva en diferentes actos por parte de la administración pública, mejor dicho, el organismo competente. Por un lado, por supuesto, va a estar el inicio de ese procedimiento administrativo, caracterizado por la presentación de una declaración jurada por parte del interesado, es decir, aquel que pretende llevar adelante la obra, actividad o proyecto. Como segunda etapa de ese procedimiento administrativo, que yo voy a intentar resumir en 4 etapas funcionales, estará la necesidad, a pedido
de la administración pública de la presentación de un informe de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Cuando hablamos de informe o estudio de impacto ambiental, nos estamos refiriendo, valga la redundancia, a un informe técnico de parte, es decir, intervenido por un profesional idóneo, un especialista en materia ambiental, que se va a limitar a señalar los efectos dañosos en potencia de la actividad, obra o proyecto que se pretende aprobar o que se pretende llevar a cabo, cuáles son las medidas paliativas tendientes a evitar la generación o finalmente la producción de esos efectos dañosos, y cuáles son las consecuencias finales estimadas para el caso. Entonces, repito esto, estamos hablando de un informe técnico, un arrime de información que hace la parte interesada con la intervención de un profesional idóneo, que básicamente lo que hace es poner de relieve las consecuencias en potencia, dañosas desde ya, que podría llegar a tener esa iniciativa y cuáles son las medidas que se recomiendan a los fines de evitarlas. Y si no es evitarlas, generar efectos paliativos a las mismas. Eso lo que le permite a la administración en definitiva es tener cierta certeza de cuál es la magnitud o cuál es el efecto concreto de lo que estamos hablando, para que finalmente pasemos por una tercera etapa, y esto surge de la interpretación correcta del artículo 19 de la Ley General del Ambiente, que es la etapa de la licencia social. La licencia social es ni más ni menos que el arbitrio de una instancia de participación ciudadana, es decir, el pronunciamiento de la sociedad o de la parte de la comunidad interesada en la cuestión o que podría tener algún tipo de interés directo para con la aprobación o la no aprobación de la obra, actividad o proyecto que se pretende llevar a cabo. Entonces, lo que básicamente debe hacer el organismo público implicado es generar algún procedimiento virtuoso para que la ciudadanía opine. Eso puede ser una asamblea, puede ser una consulta pública, puede ser una instancia de presentación de escritos en un determinado periodo para que haya algún tipo de pronunciamiento por parte de la sociedad en contra o a favor del mismo. Incluso también puede haber algún dispositivo de democracia participativa o democracia directa, estos que prevén la Constitución, muy modernos, que están asociados al plebiscito, la consulta popular, el referéndum o alguna fórmula más o menos parecida. Es decir, la idea de la participación ciudadana es bien amplia, y el requisito fundamental para que se tenga por cumplida esa instancia, que es la tercera en orden en términos de evaluación de impacto ambiental, es que la ciudadanía se pronuncie y que la ciudadanía otorgue o no la licencia social. De esa instancia de participación ciudadana, naturalmente pueden surgir dos resultados: la aprobación o la desaprobación popular, es decir, la venia, el ok por parte del pueblo, o la desaprobación, la no convalidación por parte del pueblo. Naturalmente la autoridad de aplicación, la autoridad competente, no tiene por qué hacer caso a lo que surja de la instancia de participación ciudadana. Puede disentir en el resolutorio que va a elaborar, pero para el supuesto de ir en contra de lo que surge de la instancia de participación ciudadana, fíjense ustedes cuando leen ese artículo 19 y los subsiguientes que yo les acabo de mencionar relacionados con participación ciudadana, debe justificar los motivos que hacen pertinente desoír lo que la comunidad toda ha indicado en relación a la actividad, obra o proyecto que se está tratando. Si la ciudadanía decide, por mayoría, no convalidar la aprobación de lo que se está tratando, la autoridad, el funcionario de turno que ocupa esa autoridad de aplicación, ese organismo, puede válidamente no vincularse con lo que de allí haya surgido, pero para ese supuesto naturalmente debe justificar su decisión, debe exponer argumentos más que sólidos
de por qué entiende no conveniente acompañar a la ciudadanía en su veredicto. Por lo tanto, finalmente la cuarta etapa de la evaluación de impacto ambiental es entonces ni más ni menos que la declaración de impacto ambiental, la resolución. Se aprueba o se desaprueba la obra, actividad o proyecto que se pretende llevar a cabo a pedido del particular interesado. Y en esa resolución lo que en definitiva se termina dando es un acompañamiento o no al veredicto ciudadano en relación a la cuestión. Eso básicamente entonces, y para repasar, es la evaluación de impacto ambiental, un procedimiento administrativo complejo que se activa ante la posibilidad de que una actividad, obra o proyecto genere una alteración, genera alteraciones o afectaciones significativas al entorno. No todas las actividades humanas son susceptibles de un tránsito de evaluación de impacto ambiental. Algunas sí, otras no. Las que sí es porque en potencia pueden o van a generar afectaciones significativas al entorno. Muchas actividades se canalizan con la mera, se sustancian con la mera presentación de un informe de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental. Esto ocurre especialmente en provincia de Buenos Aires con industrias de baja peligrosidad o lo que se conoce como industrias inocuas. No es necesario el tránsito por una evaluación de impacto ambiental que, como ya dijimos, es un procedimiento complejo. Pero tantas otras también. Por supuesto hay que ir viendo normativa por normativa, los anexos especialmente para entender qué tipo de obras o qué tipo de actividades o qué tipo de proyectos encuadran dentro de la necesidad de la realización de la evaluación de impacto ambiental y por lo tanto el tránsito por las cuatro etapas: la declaración jurada, el informe de impacto ambiental, participación ciudadana y declaración de impacto ambiental. Pero repito, no todas las actividades son susceptibles del tránsito por este tipo de procedimiento, pues es un procedimiento engorroso y que no siempre da los resultados óptimos para el caso de las diversas pretensiones y los diversos intereses que se compulsan. Algunos sí, otros no. Entonces, y para que se entienda, la evaluación de impacto ambiental también, repito esto porque es un punto importante, tiene que ver con la matriz preventiva que ha permeado el derecho desde hace mucho tiempo, pero que se ha pronunciado con mayor énfasis a partir de la irrupción del paradigma ecológico con la disciplina jurídica, como decíamos anteriormente. Párrafo aparte merece la completitud. Yo ya venía hablando de las diversas conferencias. En general las conferencias tienen una conclusión que es la producción de una declaración derivada de esa conferencia. Por ejemplo, la conferencia de Estocolmo tuvo una declaración que fue justamente la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1972. La conferencia de Río de Janeiro 1992 tuvo su declaración de Río de Janeiro 1992 y allí está el principio 15 correspondiente a este principio precautorio del que hablábamos hace minutos. Y así todas las conferencias tienen su propia declaración e incluso en algunos casos las conferencias derivan por un trabajo virtuoso de parte de los diplomáticos en instrumentos de derecho internacional, que son los convenios, los tratados, también llamadas convenciones, e incluso en algunos casos las conferencias derivan en instrumentos conexos a un tratado o a un convenio marco, que son los que se conocen como pactos o acuerdos. Entonces tenemos convenios marcos, tenemos tratados, y de la vida de esos convenios marcos o de esos tratados derivan instrumentos inferiores que son los acuerdos o pactos. Por ejemplo, de lo que es el convenio marco para la mitigación del cambio climático derivó lo que conocemos hoy en día como el Protocolo de Kioto, que está en el material que nosotros hemos cargado al entorno virtual del curso. Del mismo modo, de lo que es el convenio relacionado con la protección de la capa de ozono, tenemos también lo que se conoce como el Pacto de Montreal, que es una derivación o es una subaplicación del convenio para un tema específico. Y así sucesivamente todos los convenios internacionales tienen de algún modo espacios o apartados que se tratan
por diferenciado con un instrumento de derecho internacional particular, que suelen ser acuerdos, pactos o protocolos. Más allá de eso, hay también lo que se define o se caracteriza como derecho internacional liviano o derecho internacional no vinculante. Ese derecho internacional no vinculante es lo que se caracteriza o se suele caracterizar en la comunidad internacional como recomendaciones, instrucciones o algún tipo de fórmula similar que tiene como característica tal vez más distinguida el hecho de no vincular a los estados que lo reciben, que lo receptan. Es decir, de algún modo lo que tratan de hacer es que los estados vean o evalúen la posibilidad de cumplir con determinada directiva o con determinada recomendación o con determinada intención o voluntad que tiene la comunidad internacional. Esto se ha puesto muy de moda en el último tiempo y es en definitiva una característica actual del derecho internacional, en particular el derecho internacional ambiental. La comunidad internacional va encontrando un dinamismo y va encontrando cierto carácter no estático a la hora de generarse sus propios instrumentos. Como ya decíamos, están los convenios marcos, los tratados, de la vida de los convenios marcos, es decir, de las conferencias de las partes de un convenio marco, se generan también instrumentos inferiores que son los pactos, acuerdos, protocolos, e incluso también pueden derivar en esto que definíamos hace breve tiempo como derecho internacional no vinculante, es decir, recomendaciones, instrucciones y similares. Del hecho de lo que fue la conferencia y su declaración de Estocolmo 1972, tuvimos como una derivación posterior, bastante posterior, más de 15 años después, que fue lo que se conoce y tenemos también en el material como informe Brundtland. Brundtland fue una